Education is a right, that is why we have to fight. Education is a right, that is why we have to fight. Everyone, education is a right, that is why we have to fight. Education is a right, that is why we have to fight. Everybody has a right to learn. Hello everyone, my name is Villegas. I am a student at Sacramento State and a member of the Sacramento Progressive Alliance. I have joined the Poor People's Campaign, and I am here today to stand in solidarity with my friends who have not been as fortunate as I have. Last year, my friend was homeless and surfing from couch to couch at mine and other friends' houses while she was working multiple on-campus jobs because she could not find affordable housing. Most of my friends work at least part-time, if not full-time jobs while going to class full-time and are really struggling to survive while also going into tens of thousands of dollars into student debt. The two biggest student needs. La educación es un derecho. La educación es un derecho. Todos tienen el derecho a aprender. Hola, mi nombre es Villegas y soy estudiante en la Universidad del Estado de Sacramento y soy también miembro de la Alianza Progresiva de Sacramento. Y me estoy uniendo a la campaña de la gente pobre porque hoy estoy aquí parado en solidaridad con mis compañeros y amigos que no son tan afortunados como yo. El año pasado mi amiga era indigente y sufría y dormía de sillón en sillón en casas de amigos mientras trabajaba múltiples trabajos en la universidad para poder pagar por su vivienda. Como esto, muchos de mis amigos tienen que trabajar muchos trabajos para ir a la escuela medio tiempo para poder sobrevivir en lo que están utilizando su educación y para poder pagar la deuda que agarran cuando son estudiantes. The two biggest student needs that must be addressed are hunger and homelessness. A new study came out this past January called the California State University Basic Needs Initiative. Hay dos cosas que necesitamos de hablar hoy. Hay dos necesidades muy grandes. Estas dos necesidades es la hambre y la indigencia. Hay un estudio que salió en este enero que se llama la Universidad de California, las necesidades básicas, la iniciativa de necesidades básicas. The CSU Basic Needs Initiative has gathered that more than 4 out of 10 CSU students report food insecurity. Students are going hungry. La universidad y este instituto se dio cuenta de que hay más de 4 de cada 10 estudiantes han reportado inseguridad alimenticia. Los estudiantes están muriendo de hambre. También han reportado que 1 de cada 10 estudiantes no tienen vivienda. This must change. It also found that more than 1 in 10 CSU students report experiencing homelessness 1 or more times in the last 12 months. In the words of Dr. Reverend William Barber II, this is attention violence. This is policy violence. En las palabras del reverendo Barber dice que esto es una violencia en contra de nuestras comunidades. People need to know this information and policy must be put in place to fix these issues. There are even more hungry and homeless students at Sacramento State compared to the CSU average. Tenemos que asegurarnos de que las políticas de este gobierno aseguren que nuestras comunidades tengan comida. Esto significa que muchos de nuestros jóvenes están sufriendo de problemas alimenticios y esto no está bien. There are even more hungry. This is unacceptable. This is in large part because of the CSU tuition increase over time. According to the California Faculty Association study, CSU tuition has increased over 300% since the year 2000. That is more than $4,000. Esto no es aceptable. La gran parte de nuestros estudiantes han sufrido también por el incremento a los costos de la educación.
Lo que dice, según la Asociación de Maestros de California, esto ha subido más del 300% desde el 2012, lo que significa que son $4,000 más. Furthermore, the tuition has been increasing while the number of students of color has been going up. 72% of CSU students identify as students of color. Y estos aumentos han estado incrementando en lo que las comunidades de color han aumentado también. El 72% de los estudiantes en nuestras universidades son jóvenes de color. The CSU is one of the largest public university systems in the world with over 437,000 students. We will be the doctors, the social workers, the teachers, and the engineers that drive the 5th largest economy in the world today. El sistema de universidades del estado de California es el sistema público de universidades más grandes del mundo, con más de 437,000 estudiantes. Nosotros seremos los doctores, los trabajadores sociales, los maestros y los ingenieros de este país, en el cual somos la 5ª economía más grande del mundo hoy. We must invest in our bright minds who will be the movers and shakers, who will continue to fight for these issues that we discussed today. Now is the time for public colleges and universities to be free, just as they were originally set out to be. Necesitamos invertir y traer y darles inversión a las mentes brillosas que tenemos en nuestros jóvenes. Necesitamos movernos para continuar peleando para que estos problemas no existan. La educación pública y las universidades públicas deben de ser gratis como originalmente eran antes. We must shift our states and countries' priorities to meet the needs of those who are most disenfranchised in our society. As Dr. Martin Luther King said when he came to speak at Sacramento State in 1967, we need a radical redistribution of political and economic power. Necesitamos cambiar la línea en la que nuestro estado ha estado moviéndose y darle prioridad a las necesidades de aquellos que están más necesitados en nuestra sociedad. Como dijo Martin Luther King cuando vino a hablar a la Universidad de Sacramento en 1967, necesitamos una redistribución radical de política y economía. My hope is that we continue our rainbow coalitions to demand real change that calls the attention of the public, that we put power in the hands of the people, and that we replace the political system that we have now in order to make lasting change in the forms of policy. In the words of Dr. King, I have the audacity to believe that peoples everywhere can have 3 meals a day for their bodies, education and culture for their minds, and dignity, equality, and freedom for their spirits. Mi esperanza es que continuemos con este movimiento de arcoíris, donde demandemos cambios reales y llamemos atención al público para que se unan y sigan luchando, donde tengamos políticas que realmente cambien la vida de nuestras comunidades. En las palabras de Martin Luther King dice: tuve la audacidad de creer que toda la gente en todo el mundo puede tener 3 comidas al día para alimentar su cuerpo, educación y cultura para alimentar sus mentes, dignidad, igualdad y libertad para levantar sus espíritus. Gracias.